Ya se está compartiendo. Ya está compartiendo. Ya se ve. Ah, ok. Sí. Ok. Bueno, vamos a comenzar, por favor. Bueno, esta conferencia, esta plática se llama Vivir el proceso de duelo. ¿Por qué así? ¿Por qué vivir? Porque, bueno, es un proceso que inevitablemente en algún momento de nuestra vida, pues bueno, lo vamos a tener que vivir de diferente manera. Para algunos, una muerte, una separación, pero como decía la maestra Blanca, es diferente para todos y todos lo vamos a vivir de una manera distinta. Les puse una frase aquí. ¿Alguien me quiere hacer favor de leerla, por favor? Yo lo leo. Vivir el proceso de duelo. Un duelo es una herida y por tanto requiere tiempo para su cicatrización. Gracias, maestro. Bueno, les comento. ¿Por qué creen o qué les hace sentir o pensar en esta frase? Ok, pues desde mi punto de vista son parte de los procesos que vivimos todos los días. Todos los días hay cosas, comentan que hasta el crecimiento, ¿no? En los niños va generando duelos de dejar ciertas etapas y que, bueno, requiere de un proceso, sí, un proceso de sanación, de ponerse en contacto con los sentimientos y con las sensaciones que esto genera, poder entenderlos bien. Creo que ese es el proceso de cicatrización. Sí, maestra, así es, muchas gracias. Bueno, como les pongo aquí, un duelo es una herida. ¿Qué pasa cuando nosotros nos lastimamos una parte de nuestro cuerpo y se nos genera una herida? Está ahí, ¿verdad? Está presente. Pasa el día, un día, otro día y ahí está. Necesita que la atendamos, necesita tiempo, necesita cuidados. Entonces, de la noche a la mañana una herida no se va a cerrar. Lo mismo ocurre con el duelo, con una pérdida. De la noche a la mañana no va a ocurrir. En cada persona es distinta, pero requiere tiempo. Bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, vamos a basar esta plática, maestros, padres de familia, en la teoría de Elizabeth Kubler-Ross. Esta es una psiquiatra que publicó en 1969 un libro sobre la muerte que se llamó Sobre la muerte y el morir, en el que esta psiquiatra habló por primera vez sobre las 5 fases del duelo. Ella la clasificó en 5 fases. Basó su trabajo con pacientes terminales en la Universidad de Chicago. Bueno, esta hasta el momento es como que la teoría más utilizada, más comprendible sobre el duelo y sus procesos. A continuación les voy a mencionar estas 5 etapas. Primeramente, ¿qué es un duelo? Bueno, es un proceso psicológico. Un duelo está en nuestra mente. En algunas ocasiones se puede somatizar y se va a nuestro cuerpo, pero un duelo está en nuestra mente. Se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte muy común y casi siempre una muerte o un abandono. Un duelo es diferente para cada persona y se puede sufrir diferentes síntomas. Como les decía, algunos son emocionales, físicos como la ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza o un shock emocional. Ahí va a depender de cada persona, va a depender de las creencias, va a depender de la cultura, de las características de cada persona. Por eso les decía, un duelo no es lineal, porque no vamos a tener todos los síntomas, va a depender de cada uno. Entonces, pues sí, es importante que nos conozcamos y que veamos como en qué punto estamos, qué estoy sintiendo, para ver pues en qué etapa, ¿verdad? ¿Y qué causó un duelo? Bueno, pues muchas cosas. Hay diferentes tipos, como lo son los afectivos. Estos se refiere a las muertes, a alguna separación, divorcios o abortos. ¿Cuántas veces nosotros decimos,
vemos a las personas muy tristes y decimos, ¿a poco porque se divorció? Pues ni siquiera valía la pena esa persona, la maltrataba y aparte la engañaba, le mentía, no vale la pena y les decimos, no te pongas así, no vale la pena, pero es un duelo. Entonces hay que ser muy respetuosos con este tipo de casos porque pues es un duelo que está atravesando una pérdida y no quiere decir que no le duela, aunque haya sido una relación tóxica, un matrimonio violento, no sé, pero a final de cuentas es una pérdida. Una causa social, esta se refiere a un desempleo, a jubilaciones o a emigraciones, por ejemplo, son algunos ejemplos. En el caso de las jubilaciones, vemos a personas mayores que ya no trabajan y que se encuentran en esta etapa de duelo porque toda su vida dedicándose a algo y a lo mejor de un día para otro pues ya se jubila. Igual, les decía, es una pérdida. Están en un proceso en el que pues ya su rutina, ya perdieron su rutina, ya no van a hacer lo mismo todos los días, ya no están en el mismo canal, digamos, todos los días. Entonces una jubilación también puede ser un duelo. Y una causa personal, la menopausia en el caso de las mujeres, el envejecimiento, alguna enfermedad o una pérdida de autonomía. En el caso de las enfermedades, bueno, pues cada uno lo va a asimilar distinto. Insisto mucho en esta parte porque vamos a ver gente que en la misma situación lo va a tomar de diferente manera. En el caso de algunas enfermedades, de algunos enfermos con cáncer, digamos, algunos desde el inicio de la enfermedad pues ya se van a decaer, van a decir, no, es que yo no voy a poder con esto es mucho para mí. Otros, sin embargo, se van a motivar y van a decir, definitivamente pues le tengo que echar ganas por mis hijos, pero es un duelo a fin de cuentas. Y otras pérdidas, le puse aquí el ejemplo, el príncipe azul. Digamos que teníamos idealizado a una persona y de la nada se acabó todo y bueno, es un duelo también. Proyectos personales se refiere pues a algún proyecto que tengamos en mente y que no se pudo realizar, que no se pudo concretar o que se concretó pero no funcionó. También es un duelo. Entonces, bueno, si vemos aquí son muchas causas, pero pues para todos va a ser distinto, todos lo vamos a tomar de diferente manera. Lo que para mí una separación puede significar nada, para otra puede significar pues toda su vida. Lo que para mí puede ser un empleo nada más, para otros puede ser parte de su vida. Los vemos en casos de maestros que llevan 30 y tantos, 40 años trabajando y no se quieren jubilar y a la hora que lo hacen, pues ya es muy difícil para ellos. Entonces, si pensamos un poquito, a lo mejor hemos atravesado un duelo, no precisamente de una muerte, pero ha sido un duelo y no nos damos cuenta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, muchas gracias. Cualquier comentario que quieran hacer, yo me puedo detener y yo escucho. Ustedes nada más me dan la indicación y cualquier cosa que quieran comentar, maestros o papás, quien sea, por favor les agradecería mucho y yo me detengo. Bueno, les voy a mencionar un poquito sobre las 5 etapas que menciona esta psicóloga, psiquiatra Elizabeth, y habla de 5 etapas. Y les decía, no es lineal, no quiere decir que yo voy a pasar primero por la negación, después el enfado, negociación, miedo y la aceptación. No es lineal. El duelo puede ser primero la aceptación, después me llega la negociación, después el enfado, la depresión o así. Va a depender de cada quien, pero no va a ser un proceso lineal. Menciona estas 5 etapas porque es como que lo más común y lo más frecuente que ocurre, pero no siempre es así. La primera etapa es la negación. Esta es la negación de la pérdida, es la reacción que se produce inmediatamente de la pérdida. Es un estado de shock y un embotamiento emocional. Es un estado en el que no podemos asimilar y decimos, no, es que no puede ser. ¿Por qué él no? Es que no, él no. Él no pudo haber muerto, él todavía le faltaban muchas cosas.
y esa parte en la que ni siquiera lo podemos creer, es un estado de shock. No sé si en algún momento lo han sentido, pero les quiero compartir. Yo lo he sentido y de hecho me siento todavía en un proceso de duelo con algunas pérdidas que hemos tenido en mi familia en este último año, y todavía estoy en esa etapa de no puede ser, no, esto no es cierto, no lo creo. Entonces esta es la primera etapa, la más frecuente. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿No? No. Bueno, la siguiente etapa es la ira, el fin de la negación. Bueno, aquí ya asimilamos o ya entendimos que la persona ya no está, pero vienen sentimientos de frustración y de impotencia. ¿Por qué? Porque no podemos, asimilamos sí que ya la persona ya no está, pero la frustración, estos sentimientos nos llegan, el enfado, con el coraje de ¿por qué tú? Y es que ¿por qué él? No solamente es durante un duelo, pues, como les decía, también se puede atribuir la culpa a la pérdida de cualquier otra cosa, del trabajo, a lo mejor, de un negocio, no sé. Pero este es el momento en el que sentimos coraje, impotencia, frustración ante esta pérdida. Aquí les decía, aquí ya se aceptó, ya a lo mejor ya lo aceptamos que murió la persona, que ya perdimos tal cosa, tal situación. Pero los sentimientos de coraje se presentan, la impotencia ahí aparece entonces. Después sigue la negociación. Esta es la fase de negociación. La persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que puede influir de algún momento en la situación. Por ejemplo, los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe cura posible. Quienes creen que podrán volver con su pareja si empiezan a comportarse de otra manera. En esta etapa, aquí les ponía el ejemplo de los pacientes, ya el médico les dijo, no, su enfermedad pues es terminal, no tiene cura, le quedan solamente algunos meses. Bueno, los médicos les van diciendo, pero nosotros estamos en la etapa de no es así. Yo sé que sí me puedo recuperar, voy a buscar otro tratamiento. Les decimos a los médicos incluso, usted no sabe y voy a ir con otro doctor, voy a ir a otro hospital, me van a hacer otros estudios, pero yo me voy a curar. Entonces, ese es el momento en el que a lo mejor no lo hemos asimilado, pero queremos pensar que no va a pasar nada, que vamos a tener control de la situación. Esta es la etapa de negociación. Si alguna duda, algún comentario sobre esta etapa. ¿Todo bien? No, ninguna. Bueno, y la cuarta etapa, que creo yo que es la más difícil, es la etapa de la depresión sobre el duelo. En este periodo la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida, y ello genera sentimientos de mucha tristeza, de desesperanza, junto con otros síntomas de los estados depresivos como el aislamiento social o la falta de motivación. Una vez que se han concluido las primeras 3 etapas, que llegamos a la etapa de la depresión, pues es de las más difíciles. ¿Por qué? Porque no solamente los síntomas se encuentran como cognitivamente, como les decía, en nuestra mente. Una vez de que ya se somatizan los síntomas, vienen sentimientos y vienen cambios de conducta. Ya no hay motivación alguna. En algunos casos muy drásticos, bueno, ya no comen, no duermen, incluso ven cognitivamente en nuestra mente, en nuestras ideas, vemos a las personas que perdimos, que nos hablan. Es la etapa más difícil y es en la que pues sí se necesita de mucho apoyo, de mucha comprensión de nuestra parte para el caso de personas que están viviendo un proceso de duelo. Y sí, necesitamos mucha comprensión de las personas que nos rodean, que entendamos de manera empática
a lo mejor para mí no significó una pérdida, pero para la otra persona pues sí, es una pérdida muy grande. Entonces pues sí, esta etapa es de las más difíciles. No siempre se puede atravesar de manera, pues bueno, individual o solo. En algunas ocasiones sí se tiene que pedir ayuda psicológica, ayuda clínica, porque no siempre se puede atravesar solo. Bueno, la última etapa, la aceptación. Después de la fase de negación, ira, negociación y depresión, se llega a la aceptación de la pérdida. La llegada a este estado nos va a generar calma, comprensión, primeramente, bueno, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales en la vida. No quiere decir con esto de que ya olvidamos al ser querido, de que ya no lo queremos, pero sí de que asimilamos de que, bueno, es un proceso natural y que de alguna manera pues, todos vamos a pasar por ello. Hasta ahí las 5 etapas. ¿Sí quedaron un poco claras? ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, y los duelos muchas veces nos van a traer sensaciones físicas que sin darnos cuenta que estamos atravesando un proceso de duelo, pero es eso, un duelo. Entonces el cuerpo lo somatiza, el cuerpo lo empieza a sentir y lo empieza a percibir. Recordemos que lo que pasa en nuestra mente muchas veces va a ocurrir también en nuestro cuerpo. El cuerpo es sabio, el cuerpo lo va a manifestar. Algunas sensaciones físicas se encuentran, por ejemplo, la opresión en el pecho, esa sensación de presión que se siente en el pecho, esa sensación de vacío gástrico, como si tuviéramos mucha hambre y no hubiéramos comido en muchos días, es esa sensación, dificultad para respirar, hipersensibilidad al ruido, debilidad, falta de energía, despersonalización, esa sensación en la que decimos no sé a dónde voy, no sé qué siento, no entiendo, no sé qué hago, no sé qué hacer. Es esa sensación. Y también boca seca. Estas son sensaciones físicas, no son cognitivas, no son mentales. Estas son físicas en las que el cuerpo nos está diciendo estoy viviendo y estoy atravesando un proceso muy doloroso, que de alguna manera tengo que sacar esa energía, esa emoción que estoy sintiendo. Esas son sensaciones físicas en un proceso de duelo. No sé, ustedes intenten recordar si en algún momento vivieron un proceso así y si sintieron esto y no se dieron cuenta, no percibieron, no se percataron a lo mejor de que era esto. Era un proceso y era esta tristeza que estábamos sintiendo. Bueno, ¿cuándo pedir ayuda? ¿En qué momento es necesario o es sano pedir ayuda? Cuando estos síntomas, estos que les acabo de mencionar, acaban apoderándose de la persona de manera que aparecen un fuerte sentimiento de culpa y autorreproches, pueden llevar a cabo a un estado de depresión. Es lo que les decía. Cuando ya no puedo solo, cuando ya no tengo ganas ni de levantarme, ni de comer, ya mi energía disminuyó por completo. Obviamente a lo mejor no voy a decir yo, estoy en un proceso de duelo y estoy en depresión, necesito ayuda. No, pero si hay alguien que está cercano a nosotros y empieza a reconocer estos síntomas, empieza a darse cuenta que la persona ya cambió por completo, que su rutina ya es otra y ya no hace lo que hacía antes, ya no vive de manera normal, es momento de pedir ayuda. Es muy sano, muy natural y muy aceptable que decir no puedo solo,
necesito a alguien que me acompañe, no que me resuelva los problemas, no, que me acompañe que me guíe en este proceso de duelo. Y para eso, bueno, están los psicólogos clínicos que pueden hacer ese trabajo y ese acompañamiento, y que siempre va a ser muy bien complementado con el apoyo de la familia y de las personas que tengamos cerca. Pero hay que saber decir y entender que no siempre podemos solos, que es muy bueno pedir ayuda también. En el caso de la rabia, si no pedimos ayuda, si no asimilamos y entendemos que es un proceso de duelo, en este caso se puede llegar a convertir en un deseo de venganza, impulsando a las personas a llevarlas a cabo. Esto, por ejemplo, cuando se ocurre, digamos, en una situación o un caso en el que haya dos personas involucradas, digamos, una muerte, un asesinato, no sé. Si este proceso no se asimila y no se vive como debería de ser, lo más sano posible, nos va a llevar a buscar deseos de venganza, deseos de lastimar a otras personas, que tampoco pues no es para nada sano y para nada pues aceptable. Bueno, ¿cómo reaccionamos ante un duelo? Esto ya es lo que ocurre en nuestra mente, no en nuestro cuerpo, esto ocurre en nuestra mente. Son sentimientos de tristeza, esta se manifiesta a través de las lágrimas. Este es el más común que vemos en un proceso de duelo, las lágrimas. Vemos a la gente que pues sí llora, a veces les decimos no llores, con eso no lo vas a regresar, o con eso no te lo va a traer de vuelta. Pero bueno, hay que entender que es una manera que se manifiesta este proceso de duelo. Hay que permitirles llorar a las personas que tenemos cerca, porque de esta manera pues están expresando su dolor, y si reprimimos estas lágrimas, estos sentimientos, bueno, se va a ir postergando este proceso. Entonces, decir no llores, decir con eso no lo vas a regresar, no ayuda, no siempre nos va a ayudar. La ira es causada por el hecho de que la persona no pudo evitar la pérdida. Sentimos ese sentimiento de culpa, es un sentimiento irracional, y decimos, si yo hubiera hecho esto, si yo lo hubiera llevado a otro doctor, si yo lo hubiera atendido, si yo hubiera hecho, no sé, él hubiera. Ese sentimiento con nosotros mismos de por qué yo no pude hacer más por la otra persona. Esto casi siempre ocurre momentos previos al duelo, a lo mejor inmediatamente de que la persona falleció, no sé, pero este sentimiento de coraje y culpa que sentimos de no haber hecho más, digamos, por la otra persona. Y la ansiedad, esta proviene de la sensación de no poder protegerse, especialmente de la muerte. En estos casos, si por ejemplo una persona fallece un hijo y tiene más hijos, le genera esa ansiedad de tener miedo de no poder proteger a sus hijos, de sentir que sus hijos están también vulnerables, los demás hijos, como el que falleció a lo mejor. Esa sensación de miedo y de preocupación. Y otras causas pueden ser la soledad, el shock en caso de duelo repentino. Esto cuando ocurren accidentes, una persona que fallece a lo mejor en un accidente y hoy lo vi en la mañana y por la tarde ya no está. Por la tarde me avisan que ya falleció. Este sentimiento de shock genera en la persona un estado de emocional que no puede entender, no puede asimilar la situación, y bueno, pues es una sensación muy, muy difícil para la persona. El anhelo, el alivio, esto ocurre cuando una persona ha vivido un proceso en alguna enfermedad largo, de una enfermedad difícil, terminal. En algunos casos decimos, bueno, ya está con Dios, era lo mejor para él porque ya estaba muy enfermo, yo ya no lo quería ver así. También muchas veces se tiene esta sensación de alivio, de no porque ya quiero que se muera, no, pero decir era lo mejor para él, a lo mejor ya está mejor, ya está descansando en paz. Entonces,
el hecho de que a lo mejor yo puedo expresar el duelo o manifestarlo y decirlo, no, no puede ser, ¿cómo es posible? Y digamos que mi hermana, ella puede decir, bueno, ya está mejor, está con Dios. No quiere decir que no le esté doliendo, pero está expresando o está interiorizando de una manera distinta. El alivio, pues sí, también es una parte del duelo. Y el aturdimiento, esto es no sentir emociones. Quiero comentarles, les voy a compartir una experiencia personal. Hace unos meses falleció una tía. Entonces yo veía a su única hija así, sí, no decía nada, no hablaba, no, ella no lloraba, no reía, nada, se quedó todos decíamos, ¿cómo es posible que ver a su mamá en un, pues bueno, ya en un panteón, la llevamos al panteón y todo, y ella nada, ni una sola lágrima? Todos la juzgaban, les comento, todos la juzgaban y decían, no es posible, no tiene sentimientos, no tiene, ¿qué piensa? No tiene corazón. Pero bueno, su hija estaba en este proceso, no lo voy a afirmar porque no es un caso que yo llevé, pero lo que yo podía percibir, estaba en este proceso en el que no alcanzaba a asimilar lo que estaba pasando y sus emociones estaban pues muy, muy profundas, ella no manifestó ninguna emoción. Entonces, el aturdimiento, así se le llama, el no manifestar emociones, no es no sentir, es no manifestar las emociones. También es una parte de este proceso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta, lo que sea, yo me detengo? Bueno, estas sensaciones de cogniciones, esto se refiere a lo que ocurre en nuestra mente. Siempre, o bueno, no siempre, en algunas ocasiones aparecen sentimientos de incredulidad, confusión, preocupación, sensación de presencia. Decimos, es que yo lo vi, él vino y yo lo escuché, el difunto me refiero, me habló y me dijo tal cosa. Empezamos a tener alucinaciones auditivas y visuales. Decimos, es que yo claramente vi que pasó y atravesó la puerta. Yo vi que se sentó a un lado de la cama y me tocó los pies, me tocó la mano, no sé. Estas son sensaciones que son normales también en este proceso. No quiere decir que se está volviendo loca o que vio fantasmas, no sé. Esto es en su mente, está ocurriendo este proceso y lo está asimilando de esta manera. No lo ha asimilado, quiere rescatar, quiere mantener viva la presencia de esa persona. Las conductas en un proceso de duelo cambian. Cambia los trastornos del sueño. Ya vemos a personas que tienen mucho sueño durante el día y que no pueden dormir durante la noche, o duermen día y noche. Tienen mucho sueño. Si vemos a una persona en un proceso y duerme mucho, bueno, hay que darnos cuenta y hay que entender que es por lo mismo. La falta de apetito puede ser o tiene mucha hambre o no tiene nada de hambre. Distracción y aislamiento social. Vemos a las personas en un proceso de duelo que se aíslan mucho y prefieren mantenerse pues solas. No les gusta hablar con otra gente, no les gusta que les pregunten de qué falleció, qué pasó, prefieren aislarse. También las personas, bueno, no es raro que se sueñe con el difunto, que lo mencione o que vaya a los lugares que frecuentaban juntos. Otros, al contrario, tratan de evitar esos recuerdos, tratan de evitar ver, no sé, el cuarto donde dormía, la casa donde vivía. Algunos, bueno, lloran y suspiran, otros son conductas muy frecuentes, todo esto que yo les pongo, pero como les digo, no es lineal, no quiere decir que yo vaya a vivirlo de la misma manera que lo vivió hasta mi hermano o mi tío, no sé, es diferente, aunque ocurra en una sola familia, pero cada uno de nuestra familia lo va a interpretar de manera distinta. Bueno, una vez que ya les hablé sobre el duelo de manera general, les voy a comentar un poquito sobre el duelo infantil.